La Revolución Liberal en el reinado de Isabel II, el carlismo y la Guerra Civil y la construcción y evolución del Estado liberal en España, la temida Isabel II que tanto odiáis. Pues tiene 3 puntos. La Revolución Liberal en el reinado de Isabel II, el carlismo y la Guerra Civil, y la construcción y evolución del liberalismo en España, que a su vez se divide en la minoría de edad de Isabel II, que es el periodo de las regencias, la de María Cristina y la de Espartero, y la mayoría de edad de Isabel II, que es su reinado, que se divide en 3 etapas: la década moderada, el bienio progresista y la crisis del moderanismo. La Revolución Liberal en el reinado de Isabel II. El reinado de Isabel II va de 1833 a 1868 y significa la construcción definitiva del sistema liberal en España, mediante cambios políticos que permitieron la evolución desde un absolutismo hasta un liberalismo conservador. Durante el reinado de Isabel II se crea el Estado liberal, que fortaleció la participación de los militares en la política. Muy fácil. Ahora el carlismo y la guerra civil. Es muy fácil. Cuando muere Fernando VII en el 1833, hay una situación de incertidumbre política debido a la cuestión sucesoria y se produce el enfrentamiento entre carlistas, que eran absolutistas, y los isabelinos, que eran liberales. Los carlistas defienden los derechos del trono del infante Carlos María Isidro de Borbón, que era el hermano del rey, que excluía a la mujer del trono. Y los isabelinos eran partidarios de Isabel II como reina, apoyándose en la pragmática sanción que había sido promulgada por Fernando VII y permitía a la mujer gobernar y ser reina. 2 días después de la muerte de Fernando VII, su hermano, Carlos María Isidro de Borbón, se autoproclamó rey de España y surgen los carlistas y los isabelinos. Se crea una guerra civil con un fuerte contenido ideológico, político y de clase. En el bando carlista estaban los absolutistas y estaba formado por la nobleza, los sectores conservadores y una parte importante del campesinado. Y en el bando isabelino se formó en torno a María Cristina y su hija Isabel II, y tuvieron el respaldo de los sectores liberales, el ejército y las clases medias urbanas. La guerra comenzó siendo favorable para los carlistas, pero después fracasaron ya que no consiguieron el apoyo de la población. La paz llega con el Convenio de Vergara. Para que los carlistas se rindieran se tuvieron que imponer condiciones, como el reconocimiento de los grados alcanzados por los vencidos y que se mantuvieran los fueros. Luego, la Segunda Guerra Carlista, más que una guerra, fue una insurrección durante la década moderada, ya que los carlistas seguían siendo la mayor fuerza opositora al liberalismo. Su origen se debió al fracaso de intentar casar a Isabel II con el carlista Carlos Luis de Borbón. Es que, ¿en qué cabeza cabía? Y al final, pues se terminó casando con su primo, Francisco de Asís de Borbón. La Tercera Guerra Carlista se inició una vez destronada Isabel II en el sexenio revolucionario, que lo veremos más adelante. El tercer punto, la construcción y evolución del liberalismo en España. Durante el reinado de Isabel II se organiza la estructura del Estado español y se sientan las bases de la España moderna. Se establece la división de poderes, el pluralismo político, el principio de soberanía nacional, el reconocimiento de los derechos individuales, etcétera. Y todo esto se reconoce en las 4 constituciones del momento, que eran el Estatuto Real, que era una carta otorgada, la Constitución de 1837, que era una constitución progresista, la Constitución de 1845, que era conservadora y fue la más importante, y la Constitución non nata de 1856, que no se llegó a aplicar. Al Partido Moderado y al Progresista se le unió el Demócrata, la Unión Liberal y las primeras formulaciones del republicanismo. Aún así, predominó el moderado. Todos tenían el objetivo de acabar con el antiguo régimen y establecer un Estado constitucional. Y las diferencias entre ambos partidos se encontraban en la amplitud y profundidad de las reformas. Las características de ambos partidos, de los moderados y de los progresistas. Los moderados defienden la soberanía compartida entre el rey y las Cortes. El rey nombra al jefe de gobierno y puede disolver las Cortes. Eran partidarios de un legislativo bicameral formado por 2 cámaras, Congreso y Senado. El Congreso era elegido por sufragio censitario y el Senado era elegido por la corona. También eran partidarios de un Estado fuerte y centralizado. Eran partidarios de un Estado confesional que se define como católico. No eran partidarios de la libertad de culto ni en público ni en privado.
Y luego la corona será partidaria de esta opción política que estaba formada por las clases medias, los profesionales liberales, la aristocracia, la burguesía industrial y los altos mandos del ejército. Y entre los moderados destacaron Martínez de la Rosa y Narváez. Los progresistas eran partidarios de que la soberanía resida en las Cortes, a diferencia de los otros. Estos eran partidarios de cortes unicamerales, a diferencia de los otros, pero eran un poco más flexibles y aceptaban el bicameralismo, pero limitando la elección real en el Senado. Sufragio censitario, pero con mayor número de electores. Libertades individuales amplias, destacan la de imprenta y la de prensa. Estado descentralizado, con los ayuntamientos elegidos democráticamente. Participaron en política en periodos cortos y llegan al gobierno por una insurrección popular apoyada por una sublevación militar llamada pronunciamiento. Y también eran partidarios de la milicia nacional. Su principal reforma fueron las desamortizaciones, que lo veremos en el siguiente vídeo, y destacaron Espartero y el general Prim. Ahora vamos a hablar de los otros partidos. En el último reinado de Isabel II surgen dos nuevos partidos, la Unión Liberal y los Demócratas. La Unión Liberal estaban formados por los más moderados de los progresistas y por los más progresistas de los moderados. Su objetivo era crear sintonía entre libertad y orden, y tenían el apoyo de O'Donnell y de Serrano, y su base social estuvo en las clases medias. Y luego los demócratas estaban formados por los más radicales del progresismo. Defienden el sufragio universal masculino, la separación de la Iglesia y el Estado, libertades amplias, descentralización administrativa, etc. Y su base social estaba formada por obreros y por algunos intelectuales. Una de las características del reinado de Isabel II fue el protagonismo militar debido a los pronunciamientos y la presencia de militares como líderes políticos. Destacaron Espartero, Narváez y O'Donnell, y a él llamado Gobierno de los Espadones. Ahora, por último, la regencia. La minoría de edad de Isabel II, que es el periodo de las regencias. Podemos encontrarnos la regencia de María Cristina, que va de 1833 a 1840. Y luego la regencia de Espartero, que va del 1841 al 43. Vale, pues la regencia de María Cristina, de 1833 a 1840, del 33 al 40. Comienza el conflicto dinástico para reimplantar el absolutismo en la figura del hermano del rey, Carlos María Isidro. Durante el gobierno de Cea Bermúdez se inician una serie de reformas administrativas que se encuadran dentro del absolutismo ilustrado. Durante el gobierno de Martínez de la Rosa, que fue un liberal moderado y fue el promotor del Estatuto Real de 1834, que fue la carta otorgada que promovió la división entre los liberales. Y durante el gobierno de Mendizábal, que era un liberal progresista cuyo objetivo era reunir recursos para financiar las guerras carlistas e introducir cambios políticos. Llevó a cabo numerosas reformas, como es la reorganización de la milicia nacional, la creación de diputaciones provinciales, la desamortización de bienes eclesiásticos y la supresión de la mixta. Con esta reforma se pretende conseguir dinero para sanear la hacienda y financiar las guerras carlistas. Y se pretende reformar la ley electoral haciendo disminuir el censo, ampliando el número de votantes. El rechazo de esta ley provocó la dimisión de Mendizábal. Se restableció la Constitución de 1812 y se produjo el gobierno de José María Calatrava. El triunfo progresista se reflejó a través de las siguientes leyes: la Constitución de 1837 y la Ley de Desamortización. La Constitución de 1837, de ideología progresista, basada en la Constitución de 1812, proclama la monarquía constitucional, con régimen bicameral y un Senado de elección real. Tiene soberanía nacional y la corona amplios poderes. Luego está la Ley de Desamortización, que se completa con el decreto de abolición de los señoríos y la supresión de vinculaciones. Ahora, la regencia de Espartero, de 1841 a 1843. La tensión de la reina con los progresistas hizo que la regente fuera sustituida por Espartero, que era militar progresista. Y luego, con la ley de ayuntamiento, la corona y los moderados querían que los alcaldes fueran elegidos por elección gubernamental, y los progresistas querían que fueran elegidos por los vecinos.
Y por último, en el punto político-económico se intentó firmar un acuerdo con Inglaterra, pero ¿qué pasaba? Que perjudicaba a la industria textil catalana. Entonces provocó un conflicto en Barcelona y en 1843 se produjo el pronunciamiento del general Narváez. Y ya llega la mayoría de edad de Isabel II, que es su reinado. Bueno, pues Narváez adelantó la mayoría de edad de Isabel II a los 13 años. Durante su reinado hubo más de 50 gobiernos. Se producen grandes escándalos por la vida privada de la reina. Se consolida el régimen liberal, pero con predominio de los moderados. Luego encontramos tres etapas. La primera etapa, la década moderada, de 1844 a 1854, 10 años. Luego está el bienio progresista, que es la segunda etapa, del 54 al 56, y por último, la crisis del moderantismo, del 56 al 68. Vale. Bueno, la primera etapa, la década moderada. El gobierno de Narváez lleva un régimen autoritario y su gobierno viene dado por la Constitución de 1845, que se caracteriza por soberanía entre el rey y las Cortes, amplios poderes de la corona que nombra a los ministros y a los miembros del Senado, reduce el electorado al subir el nivel de renta para el censo, limita la libertad de expresión y de culto, solo se permite en privado, y Estado confesional, se reanudan las relaciones con la Iglesia, por fin. Ahora, algunas reformas. Está la reforma fiscal, se crea una hacienda moderna, la ley de ayuntamiento. Bueno, lo voy a decir de otra forma, para que os quede más claro. Algunas reformas. Voy a decir primero las reformas, luego las leyes y luego las creaciones. Algunas reformas están la reforma fiscal, se crea una hacienda moderna, la ley electoral, que solo participa el 1% de la población, ley de ayuntamientos, la corona designa a los alcaldes, la ley de educación de Moyano, la educación se seculariza y la Iglesia pierde su monopolio y su control. Luego está la creación de la Guardia Civil y la creación del concordato con la Santa Sede, que regula las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Y por último, la implantación de la figura del gobernador civil. Ahora, la segunda etapa. Al finalizar el gobierno moderado, se produce una crisis económica que termina con un nuevo pronunciamiento militar conocido como la Vicalvarada, en la que los progresistas leen el Manifiesto de Manzanares, donde pone la necesidad de un cambio en la política. La reina recurre a Espartero como jefe de gobierno y se vuelve a la Constitución de 1837. Se promulga la Ley de los Ferrocarriles de 1855 y se lleva a cabo la desamortización de Madoz y se produce una gran crisis económica y política que provoca la dimisión de Espartero. Y luego, por último, la crisis del moderanismo del 56 al 68 es un gobierno largo que gobierna la Unión Liberal. Tras 2 años de gobierno de Narváez, se vuelve a la Constitución del 45. Ocupó el poder el Partido Centrista de la Unión Liberal, que estaba liderado por O'Donnell, y fue el periodo de mayor prosperidad económica para la burguesía. Los problemas internos fueron el carlismo, proclamando como rey a Carlos VI, y las revueltas estudiantiles y crisis financieras. Todo esto provoca que se aumente la oposición al régimen de Isabel II, que tendrá solo el apoyo de la oligarquía y los absolutistas. Luego los progresistas y los demócratas firman el Pacto de Ostende, que es muy importante, en 1866, cuyo objetivo era acabar con el reinado de Isabel II, con el Pacto de Ostende, acabar con el reinado de Isabel II y convocar elecciones por sufragio universal, que dieron lugar a las Cortes Constituyentes, lo que terminará en la Revolución de 1868, conocida como la Gloriosa, que lo veremos más adelante, en el Sexenio Revolucionario. Y aquí se destrona Isabel II y comienza el periodo del Sexenio Revolucionario, que lo vemos 2 vídeos después.